Hola a todos. Bien, pues hoy, como indica el título claramente, voy a hacer un análisis pormenorizado de un libro que leí hace ya un tiempo y que ahora he conseguido reunir todas las anotaciones para poder hacer ese podcast. Primero de todo, deciros que estoy muy contento y muy agradecido de que a cada vez que subo un vídeo últimamente hay más comentarios. Como siempre os digo, es un poco lo que más me motiva y lo que más me mueve es eso, que se abran debates, que me debatáis incluso lo que digo y que se genere un movimiento en la casilla de comentarios interesante, incluso entre vosotros, animo a debatir, incluso entre vosotros mismos podéis abrir hilos de debate y siempre se generan pues interesantes reflexiones y yo aprendo mucho de las críticas positivas, es decir, de cuando realmente se viene a criticar de forma positiva, es decir, una crítica que realmente lleve a alguna parte a que yo reflexione o a que yo rectifique en algo que me haya equivocado. Las críticas gratuitas, los consejos irónicos, como en el último vídeo, que uno entró solamente a dar consejos totalmente irónicos y despectivos y tal, pues no se agradecen ni tampoco creo que es una cosa que... Yo responderé siempre, soy de la vieja escuela, yo me he criado en un tiempo donde no había wokismo y donde si te insultaban tú insultabas y si te atacaban tú respondías. O sea, yo no soy wokista y no soy de los que me he criado con... No me voy a deprimir por los insultos ni por las críticas negativas, es decir, las voy a responder con violencia y con la misma proporción que las que se me hace. O sea, yo ya la advierto, es decir... Los que entréis aquí pensando que a mí me vais a deprimir o que me vais a hacer que yo que sé, que me queje a no sé quién o no sé qué, no, si tú me insultas te voy a insultar. Yo soy de los que si me empujan, empujo, y etcétera, y puedo llegar hasta últimas consecuencias. Es decir, yo me he criado en los años 70 y en barrios no especialmente favorecidos y el ojo por ojo y el diente por diente es lo que más se practicaba. Así que digamos que el que vea en mí o crea ver en mí a alguien débil o alguien que, porque aquí a lo mejor exhiba un poquito de cultura y tal, y asocien la cultura con debilidad o lo que sea, simplemente decirles que se equivocan y que a mí no me va a afectar en absoluto y al revés, les voy a responder con la misma proporción con la que me increpen, o sea... Y al contrario, a los que ofrezcáis aquí pues crítica positiva, es decir, por muy dura que sea, siempre intentaré responderla, aprender de ella. Y los que halagáis o digamos, sinceramente me dais las gracias por lo que digo, pues perfecto, yo soy totalmente empático con la gente que es empática conmigo, yo ningún problema y también lo soy. Y así que simplemente lo digo porque... La casilla de comentarios sirve para muchas cosas, también sirve a veces para denigrar o intentar hacer daño, ¿no? Pues conmigo no va a funcionar. Lo digo para que os ahorréis el tiempo y las penas, ¿no? Bien, una vez dicho esto, vamos a hablar del libro en sí. Primero de todo hablaré un poquito del autor. El autor es una especie de, para que lo situemos rápido, una especie de Antonio Baños, a la francesa. Tenemos que hablar en pasado, pobrecillo, porque creo que el año pasado, en 2022... Creo que a final del año pasado falleció después de un cáncer y tal. Lo acabo de aprender hoy, cuando tomaba mis últimas notas para ver si el autor, para saber un poquito más de él y tal, aparte de lo que pone en el prefacio del libro y tal. Y bueno, y desgraciadamente pues ha fallecido. Pero era un hombre tipo Antonio Baños, es decir, es una persona, no era de formación militar exactamente, tiene una formación académica muy elevada, pero no militar especialmente, pero sí que trabajó para el Ministerio no sé si dice Ministerio de Guerra o de Defensa, quizás se dice hoy en día, francés, por sus altos conocimientos sobre China, justamente, y sobre el mundo chino, y para aconsejar pues geopolíticamente a los altos mandos militares, me imagino, de franceses, ¿no? Sobre Asia y China en particular, ¿no? Así que en esta medida es donde se puede parecer un poco a Antonio Baños, ¿no? Y este libro lo ha escrito a lo largo de 20 años, o sea que es un libro realmente muy potente, donde analiza a China muy bien, desde las épocas arcaicas chinas, o sea, estamos hablando de que se remonta a 4 o 5 mil años para atrás, hasta la época actual. Realmente la más actual. De hecho, el libro termina con el último congreso del Partido Comunista para elegir otra vez a Xi Jinping como mandatario
yo creo que ya hasta que se muera, tipo Vladimir Putin, de la China actual, ¿no? Entonces analiza pues toda la historia de China entera, en apenas 305 páginas, lo cual me parece una cosa excepcional, muy bien hecha. Y realmente es fantástico, ¿no? Todo lo que expone ahí. Yo tenía una visión de China como todo el mundo. Bueno, sí que es verdad que yo, al ser un poquito más curioso y gustarme la cultura general desde mi más tierna infancia prácticamente, sí que tenía algunas ideas más, a lo mejor, que alguien que no se ha interesado nunca por China, pero tenía ideas muy generales y muy sucintas, ¿no? Muy pequeñitas de China, ¿no? Realmente sí que conocí algún chino también, algún chino académico, alguna china, de hecho, al cual saludo si escucha ese podcast, que le enlazaré para que lo escuche. Y sí que es verdad que las pocas veces que he podido hablar con ella, pues hemos debatido sobre algunos temas y tal, y algo he aprendido, pero realmente con ese libro es cuando realmente me he introducido en el mundo de la cultura china más a fondo, y donde puedo certificar que ahora sí que conozco un poco más, ¿no?, de China. Y bueno, voy a tratar de transmitir ese análisis del libro. Los más habituales del canal ya sabéis que lo hago habitualmente. Cuando leo un libro que me interesa, que me gusta, lo suelo podcastear, o sea, lo suelo, digamos, analizar aquí en mi canal, para que lo podáis, pues los que sois gandulos y no queréis leer, pues ya tenéis 4 notas para la universidad, pienso en los universitarios. Y los que realmente tenéis curiosidad, pero no pensáis comprarlo para leerlo, pues será más o menos como si lo hubierais leído. Y bueno, y es una cosa que me parece que es útil, y yo lo hago con gusto. Además, cuando releo mis notas es como releer el libro por segunda vez para que se me quede mejor, y cuando hago el podcast es como por tercera vez analizar otra vez el libro, y por lo tanto se me queda aún mejor todo lo que he leído, y es una lectura mucho mejor aprovechada, ¿no? O sea que lo hago por vosotros y lo hago por mí. Luego el tema primero me gustaría hacer un pequeño resumen para que los que más impacientes y no queréis tragaros todo el análisis, pues podáis tener ya un primer regusto. Igual lo hago en 2 partes también este análisis, porque va a ser largo. Tengo 13 páginas de notas, o sea que me imagino que si leo dentro de esas 13 páginas todas mis notas, pues va a ir a largo. Supongo que me saltaré alguna nota, pero bueno, me gusta leerlas casi todas o todas, porque si las he anotado es porque son interesantes normalmente, ¿no? Y dan un contexto al libro y dan una idea de lo que quiere transmitir el autor, ¿no? Y al ser un ensayo, pues es complejo, es importante, y yo creo pues analizarlo con detenimiento, ¿no? Así que así lo haremos, como siempre lo hago. Empezaremos la tarea diciendo que ese libro, empezaremos con el resumen, como decía. Este libro es un libro que realmente tiene una tesis muy fuerte a lo largo de todo el libro, que es transversal, que a mí reconozco que me ha molestado un poquito, no me acaba de gustar esa parte. Hay una visión muy cristiana, jesuita concretamente, porque probablemente este chico se había educado en escuelas jesuitas muy cristianas, no me cabe la menor duda, y que era creyente y era digamos una persona muy devota. Eso no me cabe ninguna duda, porque transpira todo a lo largo del libro su cristianismo y su fe cristiana, ¿no? Así que analiza muchas de las cosas que las analiza bajo un prisma muy cristianoide, y digamos, y comparando todo el rato la religión cristiana con, digamos, sobre todo la parte arcaica o histórica o antigua del Imperio chino, donde era un estado religioso de alguna forma, como todos los imperios antiguos, pero no había una religión, digamos, exactamente establecida, sino que la religión era la religión, por así llamarla, era, digamos, que el emperador era como una especie de conexión directa con el cielo, y el cielo para ellos era, o sea, lo que había bajo el cielo, todo lo que había bajo el cielo era del emperador de China, ¿no? O sea, entonces, más allá de los confines del imperio chino, no, si existía algo que sabían, y cada vez que fue transcurriendo el tiempo sabían de más existencia de más pueblos, eran todos bárbaros, hasta ahí. Este hombre, además, lo que me molesta es que todo el rato hacía comparaciones como si
el imperio chino fuera excepcional en estas cosas que él dice, pero es que el imperio romano, de lo que yo recuerdo haber estudiado, el imperio griego, todos los imperios, digamos, en su día consideraron que fuera de sus fronteras, de lo que ellos podían controlar, todos eran bárbaros, todos eran pueblos bárbaros que no valía la pena ni escuchar ni saber mucho de ellos, ¿no? Porque hasta que no, al menos hasta que no fueran conquistados, ¿no? A diferencia de imperio romano, griego, persa y yo qué sé, me imagino que babilónico y todo, digamos, al estar China encajonada en un sitio mucho más amplio que Europa y Oriente Próximo, pues no necesitaron invadir a sus vecinos ni expandirse demasiado para coger potencia y fuerza, porque ya tenían un terreno casi ilimitado, entre comillas, para poder extenderse, ¿no? El único límite se lo ponían los bárbaros del norte, los así llamados mongolos, y probablemente pues algunas tribus que se iban encontrando tanto al sur de su territorio natural como al este. Al oeste ya tenían el mar de China y tenían a Japón como enemigo, entre comillas. Pero si nos remontamos a muy arcaico, Japón y China prácticamente han llegado a un momento que probablemente eran los mismos, prácticamente. Así que realmente digamos que esa crítica que le hace él muy particular a que China, digamos, se veía todo lo que era fuera de China era considerado como bárbaro y fuera del imperio del cielo, que lo llamaban ellos, digamos, toda la jefatura, digamos, del imperio chino. Pues bueno, tampoco es algo muy original ni muy solo chino, sino que eso ha ocurrido en todas las civilizaciones más o menos, ¿no? Luego el tema, y eso me molesta un poco, y luego pues esa comparación constante que hace a lo largo de todo el libro pues con el cristianismo y haciendo mucho hincapié en que lo poco bueno que digamos que pudo haber en China después del contacto con los jesuitas y con los cristianos, pues viene del cristianismo que ha podido expandirse en China, ¿no? Ahí tiene una crítica un poquito demasiado feroz y un poquito demasiado exagerada a mi gusto en ese aspecto, aunque después hay un montón de toques muy interesantes que de alguna forma equilibran ese pequeño, digamos, defecto para mí, para gente muy devota o muy cristiana, supongo que les parecería bien, ¿no? Todo esta digamos, halago que hace a la religión cristiana y digamos, y por lo tanto esa comparación y esas virtudes que él encuentra a que el cristianismo se haya intentado y le haya conseguido a la larga, digamos, de alguna forma introducirse en el mundo chino, aunque no con un gran éxito, porque ha estado muy combatido desde dentro, y luego como China es tan grande, pues no ha conseguido, digamos, y ya estaba imbuida de otras religiones, digamos, el budismo, el taoísmo, religiones mucho más locales, porque se han desarrollado más cerca, por lo menos en Asia, y realmente creo que el sintoísmo también, no sé, hay unas cuantas religiones que digamos que evidentemente eran más importantes de forma natural que el cristianismo, ¿no? Que era al fin y al cabo una religión extranjera y totalmente ajena a la cultura, digamos, china, ¿no? Y asiática en general, ¿no? Aunque bueno, al persistir y al insistir, pues tuvieron un cierto éxito, ¿no? Entonces, el resumen podría decirse que es un libro que te explica toda la historia de China, muy bien explicada, y es una cosa magnífica, por poca literatura realmente en Europa se ha hecho hablando de China de una forma tan histórica, tan divulgativa y tan, digamos, con un resumen tan bien hecho que no hace falta que seas ningún académico ni que estudies libros demasiado complejos para poder saber de una forma resumida la historia de China, al menos en sus puntos más importantes. Eso es un punto para mí de mucho mérito del autor. Luego también ese análisis que hace a lo largo de todo el libro de las consecuencias que han tenido los diferentes episodios que han ido ocurriendo a lo largo de la historia de China, con un punto y aparte muy importante sobre la venida del Partido Comunista, evidentemente chino, de la guerra que provocó, ¿no? De 1911 a 1949, hasta que consiguen derrotar completamente a los restos imperiales, digamos, a la gente que estaba pues en contra del establecimiento del comunismo en China.
Así que realmente ahí pues tenemos pues un gran acierto del libro, ¿no? Luego sí que es cierto que cuando te vas hasta la actualidad, pues hay unos grandes resúmenes geopolíticos también que están muy bien enfocados y muy bien analizados. Así que, en definitiva, podemos estar hablando de un libro que realmente, a resumidas cuentas, sí que es verdad que la visión cristiana y el halago a los jesuitas que estuvieron en China es constante a lo largo del libro. Es constante la comparación con, bueno, la comparación, digamos, quizás la excesiva importancia que se le da a este aspecto y la excesiva crítica quizás que se le hace negativa en ciertos puntos al imperio chino. Pero también está muy bien las críticas que hace a lo largo del libro a lo que finalmente se ve hoy en día, ¿no? Que es un autoritarismo del Partido Comunista de última generación, sobre todo el del tercer mandato de Xi Jinping a raíz del COVID y tal. También hay un pasaje sobre el COVID muy interesante y que realmente pues dan una visión al final global y unas comparaciones con la Europa actual y el por qué Europa está como está, o Occidente está como está, y por qué China parece pujante, la relación de China con el resto de los países, digamos, de así llamado tercer mundo o ex llamado tercer mundo, países en vías de desarrollo, me parece que los llaman ahora, como Brasil, como puede ser todo el mundo, digamos, musulmán, incluyendo Irán, etcétera, y como puede ser pues cualquier país que esté en vía de desarrollo y que coja como ejemplo a China, ¿no? Como país que ha conseguido pues igualarse a la superpotencia americana y hablar de tú a tú con Occidente, ¿no? Entonces, en ese liderazgo, digamos, querido y no querido, es decir, adquirido por China, pues también hace un análisis muy profundo y muy bueno sobre las consecuencias de ese liderazgo a largo plazo, a corto plazo y actuales, ¿no? Así que, en definitiva, se habla de un gran libro, un libro muy recomendable para todos los que quieran conocer ese gran enigma que siempre ha sido un poco China, ¿no? Y esa gran, digamos, ese gran país que realmente influye o ha influido a lo largo de la historia bastante en la humanidad, sobre todo en sus últimos 300 años, ¿no? Donde se la ha conocido más, ¿no? A raíz justamente de que Europa la haya medio colonizado, ¿no? Ahí pues está la actual Taiwán, Formosa, me acuerdo de Hong Kong, me acuerdo de quizás Cantón, de la misma Pekín, que había muchos barrios que eran totalmente europeos, etcétera. A raíz de todo eso, pues de esa colonización, de esta, digamos, de estas derrotas que sufrió a manos de Occidente, pues se ha conocido más en Occidente China de una forma más real y más y menos, digamos, con conjeturas como hizo Voltaire y mucha gente en la época de la Ilustración conjeturaba o nos pintaban una China demasiado ideal, quizás, o demasiado idealista, de forma inocente, y luego pues hemos conocido las verdaderas cualidades y los verdaderos defectos de China, ¿no? Esa gran desconocida hasta hace poco, si hablamos en términos históricos, ¿no? Ese gran enigma, ¿no? Que era siempre ese gran país. Pues bien, una vez dicho esta introducción y este pequeño resumen para los más impacientes, vamos a entrar al trapo a leer mis notas y a comentarlas. Bueno, las voy a leer y me las autocomento yo mismo, claro, evidentemente. Y de alguna forma hay que empezar, así que empezaremos porque el gran leitmotiv del libro, o sea, lo que realmente va a mandar el libro a lo largo y ancho de él, es la teoría del chivo expiatorio, ¿vale? Esto es una teoría que él desgrana a lo largo de todo el libro, arranca desde la China arcaica, de hecho después lo liga también con la historia general de la humanidad, digamos, ¿no? Desde el Neolítico. Y él dice que a lo largo de la historia el chivo expiatorio ha jugado un papel muy importante, ¿no? Como pararrayos, ¿no? Como cohesionador, como, digamos, de alguna forma el chivo expiatorio para él era aquella persona que el pueblo escogía
y el alto mando del pueblo ritualizaba pues el exterminarlo, el acabar con él, con su vida, de una forma ritual. Vamos a acordaros también de los aztecas, etcétera, y que todo esto es un tema que, digamos, de alguna forma siempre ha necesitado tanto la élite como el pueblo, en eso están totalmente unidos el uno con el otro, para, digamos, evitar males mayores muchas veces, ¿no? Vamos a poner el caso de una población que apenas empezó a... Ya nos remontamos casi, ya digo, al Neolítico, a épocas muy pretéritas, en una civilización, un ser humano que empieza, digamos, la agricultura, y tenemos una gran sequía, ¿no? Cosa típica, ¿no? Una gran sequía, no llueve, los cultivos se hacen, se pudren, se van y crecen, o sea, no hay una gran, digamos, no se puede recolectar, y por lo tanto hay hambre, ¿no? Y para que llueva, pues se escoge a alguien de entre el pueblo. Normalmente solían ser alguien que tuviera un rasgo diferente a los demás. Me imagino que en los momentos muy pretéritos pues podía ser pues un rasgo físico, un pelirrojo, por ejemplo, un albino, alguien que tuviera algún defecto físico, digamos, remarcable, y se le sacrificaba en nombre pues del dios de la lluvia o de lo que fuera, ¿no? Y de forma ritual, que eso ya se encargaba el chamán, o sea, la élite de alguna forma, el rey, llámalo como quieras, y de ritualizar ese sacrificio, y de alguna forma con eso se aplacaba tanto la ira del pueblo contra la élite de ese momento, y de alguna forma se aplacaba también que el propio pueblo se entrematara entre ellos, digamos, hubiera demasiadas guerras o simplemente decidieran aplastar a su élite, ¿no? Por culpa de que no conseguían lluvia, ¿no? Entonces, digamos, el chivo expiatorio es un tema que va a recorrer todo el libro, a lo largo de todo el libro, todo el rato. Y él insiste en que en China no se ha dejado nunca, así como en Occidente, sobre todo a partir del cristianismo, esa práctica se fue haciendo cada vez menor hasta desaparecer. Él dice que por el cristianismo, esto habría que, no sé, supongo que habrá gente que lo contestará o no. En China, al no establecerse nunca el cristianismo del todo, pues dice que la técnica del chivo expiatorio, aunque ahora quizás más refinada que antes, se siguió practicando. De hecho, los propios cristianos fueron chivo expiatorio durante una época del pueblo chino para digamos, seguir pues eso, aplacando la ira del pueblo, y de alguna forma siempre, él dice que en la cultura china es muy importante tener siempre un culpable para todo, ¿no? Siempre tiene que ser culpa de alguien, más que de algo, que las cosas vayan mal, ¿no? Entonces, si se purga a este alguien, o esta idea, o estos grupos de gente que ellos identifican como el enemigo, como el que, digamos, de alguna forma interfiere entre la pureza del cielo y la élite, que están conectadas con el cielo siempre. El cielo para ellos es un dios, llámalo como quieras, el orden, ¿no? Frente al caos. Pues de alguna forma el chivo expiatorio es el que va a sacrificar esos chivos, o chivo expiatorio va a ser el que va a conseguir volver el orden, ¿no? Y en la página 10 de hecho ya arranca con... Eso hasta la página 10. En la página 10 ya arranca con otra cosa, hace un desvío ahí interesante, y habla de repente del wokismo, de la inclusividad, del antirracismo, etcétera, que en Occidente parece quedar para mayor regocijo del mundo, digamos, no occidental, o sea, el mundo, por ejemplo, musulmán, turco, China, etcétera, se ve como una especie de, digamos, de degeneración, ¿no? de Occidente. Ahí entra de lleno en que en la China actual, pues el wokismo se ve como algo, digamos, que hace débil a Occidente, y como una señal de su decadencia, ¿no? En la página 12 dice que China dice que Occidente, acusando de todo mal, aprovechan esa debilidad y esa, digamos, aparente decadencia de Occidente para decir que, para hacer de Occidente su nuevo chivo expiatorio, de hecho, y ahí viene la religada, digamos, con lo que hemos comentado antes.
y para hacerlos culpables de todos los males o posibles males que puedan surgir en la China actual, ¿no? Pero olvidan, según el autor, las aportaciones, incluso el propio comunismo que están practicando, digamos, es una aportación occidental. Así que ahí entran en contradicciones bastante importantes, ¿no? En la página 13, de hecho, explica por qué fascina, tengo que releerme a veces, fascina el sistema chino expiatorio, ritualizado, sacralizado, etcétera, rey, armonía, cielo, tierra. Todo eso lo he explicado ya en mi introducción, rey, chivo, expiatorio, en suspenso. Bueno, aparte hay un pequeño detalle, quizás que no comenté, en la página 13 hace también hincapié en que el chivo expiatorio podría ser el propio rey, es decir, el propio chamán o el propio rey. Al final se podía ofrecer él mismo como chivo expiatorio, es decir, muy a las malas, para aplacar realmente la furia, podía, digamos, ofrecerse el propio rey, ¿no? Como chivo expiatorio, o incluso el chamán de turno, el gran, digamos, brujo, ¿no? Página 17, enfoque, cristianismo, de voz a... movimiento chino, ¿no? Da voz a ¿qué? No me puedo ni leer yo mismo. No sé. Ahora lo pasaremos. Página 19. Vamos a ver la página 19. Me indico yo mismo que hay que leer algún pasaje. Vamos a ver qué tenemos en la página 19. Aprovecharemos para ver un poquito de agua. A ver. Bueno. Vale, sí, bueno, habla en general de que en Occidente el sentimiento de culpa que tenemos, que da pie al wokismo y a muchas cosas que nos están ocurriendo, digamos, en China, pues les ha venido de coña todo este sentimiento que tenemos de mea culpa nosotros, esta manía de autolatigarnos, ¿no? Porque alimenta el sentimiento de que en China, del camino que llevan ellos, pues es el camino correcto, ¿no? Porque si el camino que está llevando Occidente nos está llevando hacia ese autojustificamiento, pues digamos de alguna forma, pues a ellos les refuerza de alguna forma que ellos, pues para no entrar en esto, pues ya les va bien, digamos, el ser como son, ¿no? Luego en la página 21... claro, dice que a diferencia de Europa y de Occidente, que hemos aprendido, digamos, gracias a descentralizar y a desligar también mucho la religión del Estado, digamos que cuando algo funciona mal, bueno, pues lo estudiamos y analizamos y intentamos racionalizar por qué ha podido salir algo mal, ¿no? Y sin embargo, en China, pues todavía hay, y ahí se ve en la figura de Xi Jinping, ¿no? Finalmente cristalizado, esa manía de todo lo que hace el líder nunca puede estar mal, ¿no? Entonces esto les da debilidad, a pesar de lo que ellos crean, porque de alguna forma, si tú no tienes esa costumbre de autocrítica, esto hace que pues, tu mando sea un poco inflexible, ¿no? Y que puedas tomar decisiones pues fatales, como la que dio la gran hambruna, ¿no? Si no recuerdo mal, de Mao Zedong, ¿no? Que después lo recoge más para adelante de todas formas, y todo por querer aplicar un plan quinquenal, un plan, algo como lo llamaban, que era totalmente antirracional, ¿no? Y eso es por culpa de no querer nunca ver que quizás el liderazgo falla a veces también, ¿no? Luego en la página 22 tenemos... bueno, que ahí mete también que, a contrario del régimen político chino, que por culpa de nunca desligarse de esa infalibilidad del líder y tal, que probablemente nuestra más flexible y más racional forma de mirar a los líderes y nuestra desconfianza incluso hacia los líderes
en todo el mundo judeo-cristiano, digamos, ¿no? Incluyendo, ¿por qué no?, aparte del Magreb o del mundo, digamos, también, por lo menos del Oriente cercano, ¿no? Probablemente se deba justamente al judeocristianismo que, de alguna forma, siempre, desde su nacimiento, ¿no?, estuvo en contra de los líderes, que eran los romanos en ese caso, hasta que al final Roma se alió con la religión que le contrarrestaba. Pero que, digamos, esa manía de estar en contra del líder, ¿no?, en contra del rico, en contra del poderoso, a favor del pueblo, por lo tanto, y de dudar siempre del líder, de si están haciendo realmente el bien para el pueblo, pues venga un poco de esa lucha entre el judeocristianismo. Todo eso según el autor todo el rato, ¿eh? No soy yo el que hablo, acordaros. O sea, que no quiere decir que esté de acuerdo con todo lo que él dice aquí, ¿no? Luego halaga también a Donald Trump, de alguna forma, porque dice que abre los ojos de Occidente sobre el régimen chino, ¿no? Porque es verdad que hubo un tiempo en que, un tiempo a esta parte, hasta hace poco, hasta Trump, China estaba mirada simplemente como la fábrica de Occidente, y que todo lo que hacían, de alguna forma, pues estaba bien, a pesar de que estaban cometiendo muchos atropellos, tanto a nivel interno como externo. Y sin embargo Occidente pues parecía que estaba ciego a todo lo que hacían mal los chinos, porque interesaba que de momento no estuviéramos mal con ellos, ¿no? Entonces hay un momento en la página 23 que halaga a Donald Trump, lo cual me pareció divertido, ¿no? Luego de ahí saltamos a la página 27, y ahí ¿qué es lo que nos dice? Bueno, ahí nos dice que... menciona a Lu Xun por primera vez, que luego más adelante en el libro lo mencionará más. Lu Xun como que era este autor que estuvo entre dos aguas, entre el imperio moderno y el imperio antiguo, entre la China moderna, digamos, pues eso, comunista, y la China anterior al comunismo. Él vivió temporalmente hablando, entre esas dos aguas, y todo lo que escribió fue realmente magnífico, porque refleja muy bien esas contradicciones tremendas que tenía el chino de aquellos tiempos, representados en él, que era, bueno, era un intelectual con muchos estudios, pero bueno, reflejaba muy bien el pensar del pueblo, esa China que estaba entre dos aguas, ¿no? Entre lo arcaico, lo imperial, y lo moderno y nuevo, que era la China comunista, ¿no? Y por primera vez menciona a Lu Xun, que es un autor, un escritor que vivió entre 1881, su nacimiento, y murió en 1936. Por lo tanto, se comió realmente toda la época más revolucionaria, post-revolucionaria, etcétera, etcétera. Quizás la época de más movimiento, por lo menos en los últimos tiempos, de la China contemporánea o de la China actual, ¿no? Y es un autor muy interesante. Y todo eso es una especie de prefacio que él hace también. Luego entra dentro en la primera parte, que la llama la religión política china, y intenta explicarnos, pues eso, cómo la China arcaica se movía, digamos, y cómo era la religión, de alguna forma, china original, ¿no? Y en qué creían, más o menos, y en qué mitos la alimentaban, ¿no? Y ahí nos explica, pues, el mito de Shang-Chi, ¿no?, que era el emperador amarillo, unificador del pueblo de los Han, digamos, y es un poco el mito fundador que incluso hoy en día el Partido Comunista le ha gustado recoger, porque al Partido Comunista actual le interesa todo lo que signifique unidad y unificar a China, porque China, a pesar de que es un gran estado aparentemente unificado, evidentemente dentro de China hay muchas Chinas, ¿no?, porque es muy grande, y incluso hay 2 o 3 grandes etnias, ¿no? Los Han no son la única etnia que hay en China, aunque es la etnia dominante y la etnia que cada vez coloniza más y más partes de la China, de lo que es hoy en día China, el territorio chino. Estamos pensando, por ejemplo, en Tíbet, estamos pensando en donde están los uigures, ¿no?, los uigures, que ahí pues cada vez van más Hans para intentar sionizar o significar, no sé, hay una palabra
que él utiliza de alguna forma, pero como lo utiliza en francés, ahora no consigo traducirla de forma simultánea en español. Vamos a dejarlo en un palabra que me voy a inventar, chinificar o chinizar a esas partes de China que no son exactamente de la etnia Han, ¿no? Y empieza ahí, en la página 33 empieza con esto. Saltamos de ahí a la página 39, y en la página 39 tengo una anotación que dice así como... empieza la tesis del sacrificio del chivo expiatorio. Indaga en conceptos como el rang, los ritos, bueno, sí. Ahí ya entra de nuevo, de lleno, digamos, en la página 39, en los ritos sacrificales, ¿no? Entonces, como digamos, un tal Granet, que él se inspira mucho en ese tal Granet, que era una persona que estudió mucho la China arcaica, pues eso, el sacrificio de los jefes, que se podía sacrificar, pues todo lo que os he explicado en la introducción, de alguna forma, ¿eh? De ahí pasamos a la página 49, saltamos ya, donde hace un pequeño receso, si no recuerdo mal, a Xi Jinping. Y el 31 de octubre del 2016 Xi Jinping proclama nunca más humillados, ¿vale? Su famoso discurso del nunca más humillados, ¿no? O sea, de alguna forma, ¿por qué lo dice de repente así en la página 49 hablando todavía de la China arcaica? Porque de alguna forma la China actual de Xi Jinping nos explica que ellos vivieron toda esta época del colonialismo europeo, de cuando la revolución industrial europea se impuso al final al imperio chino, y lo viven como, lo llaman de la época de las humillaciones, lo llaman, ¿no? Y hay un discurso muy característico de Xi Jinping en esa fecha, que lo he dicho antes, 31 de octubre de 2017, donde él proclama que esto no va a ocurrir nunca más, ¿no? Y a partir de ahí hay toda una retórica que el Partido Comunista actual está utilizando muy a menudo, ¿no? En la página 50 ya vamos directamente, donde hace un resumen bastante bueno de la buena conciencia que tiene China frente a la culpa occidental, el colectivo chino frente al individualismo occidental, ¿no? Es decir, hace un resumen muy bueno en el sentido de que él dice que por culpa de esa mala conciencia que tenemos nosotros, ¿no? Viene de que la gran diferencia entre China y Occidente es que China es todavía muy colectivista, ¿no? Y sin embargo los occidentales somos muy individualistas. Entonces, de alguna forma, esto hace que, digamos, ellos tienen buena conciencia de su enfoque, porque dicen que, claro, lo colectivo para ellos es como algo, es como el bien, ¿no? Y lo individual es como el mal, ¿no? Entonces eso les da buena conciencia de hacer todo lo que hacen, y piensan, con razón o sin ella, que lo que están haciendo pues es mucho mejor que lo que está haciendo Occidente, ¿no? Y que todo está, digamos, ahí. Luego, más adelante, él también relía esto con el cristianismo, porque dice que al final el cristianismo es el que ha dado esa conciencia individual, ¿no? Por primera vez, de una forma o de otra, el cristianismo, de alguna forma, lo que le vino a decir al individuo es que si él se portaba de una forma, digamos, ante Dios y ante la religión, de una forma correcta, podía ganar de forma individual su lado en el paraíso, ¿no? Y que esta visión en China nunca se ha dado, porque para China la redención es siempre colectiva, y es con un líder, ¿no? Y es el líder el que gana para el colectivo, en todo caso, ese paraíso o esa, digamos, ese bien, ¿no? Y sin embargo el cristianismo ha digamos, individualizado sin querer, probablemente, de forma inconsciente, a la gente, al venderles que de forma individual uno puede entrar en el cielo si se comporta bien él como individuo a los ojos de Dios, ¿no? O sea, es una relación muy individual entre Dios y tú. No, la iglesia está de por medio, evidentemente, y la tienes que respetar, tienes que ir a la iglesia, tal, sobre todo antes, y manda sobre la tierra en muchas cosas, pero al fin y al cabo es un contrato muy
muy tuyo con Dios. Y esto ha podido derivar probablemente a ese mundo capitalista donde el individualismo, el consumismo individual prima sobre lo colectivo, ¿no? Pero claro, todo esto es muy contestable si uno quiere, ¿eh? Yo ya le digo que hablo por boca del autor, no es mío, aunque hay cosas que comulgo, evidentemente, y cosas que no, ¿no? Página 53, se mete en el ki, que sería como esa especie de chispa vital original, que es una cosa muy peculiar de la China arcaica, ese concepto del ki, que es muy importante conocer y saber de qué va, porque realmente para los chinos actuales y antiguos es un concepto muy sutil, pero que dice mucho de cómo piensa un chino, ¿no? Esa chispa vital original, el ki, que puede atravesar todo. De hecho, más adelante lo dice también que el famoso tai chi, el famoso los ejercicios esos que hacen, ¿no? Los chinos por la mañana, normalmente nada más levantarse, tiene que ver con intentar equilibrar esa chispa vital, esa cosa original, equilibrar esa fuerza, digamos, que sería como salvaje, como algo muy natural con la conciencia humana y digamos, con las energías, de alguna forma es equilibrarlas siempre dentro de uno mismo para estar en armonía, que es muy importante en China y en Oriente en general, en todo lo que es Asia, esa armonía y ese equilibrio con la naturaleza, ¿no? Que hay que buscar siempre, ¿no? En la página 57 el ki sería algo original que debe, bueno, es lo que me he adelantado, ¿no? Y todo eso, claro, al final siempre se escalona con estar en armonía con el líder. O sea, si tú estás en armonía con el líder, estás en armonía con el ki, porque el líder está en armonía con el ki supremo, que es el cielo, ¿no? Es un poco un orden, una jerarquía. En la página 60, ahí es cuando habla del Qigong, y de alguna forma el Qigong es una evolución que hizo el Partido Comunista porque el Partido Comunista lo que quiso siempre es romper con lo arcaico, justamente, con las supersticiones, etcétera, ¿no? Y entonces el Tai Chi sería un poco el Qigong, es decir, la versión aceptada por el comunismo, porque, digamos, al convertirse en un ejercicio, ya no es tan espiritual, y al no ser tan espiritual, le quita la parte, digamos, mística o, digamos, supersticiosa, ¿vale? Luego habla de Lao Tse y de Bodhirama, que fueron dos figuras míticas también. Las introduce un poquito para que la gente conozca dos de los líderes de este famoso Qigong, me imagino, de la evolución del Qi al Tai Chi y a muchas derivadas del Tai Chi. En la página 62 dice: a pesar de las contradicciones, del Qigong sirve al partido como punto de unión entre la tradición y la modernidad. En la página 65, todo esto evolucionó hacia formar sectas milenaristas. Sí, bueno, es que, claro, luego, claro, evidentemente el partido, digamos, al de alguna forma autorizar esta práctica tan tradicional, ¿no? Y al, digamos, de alguna forma darle un poco un sello de validez para que la gente la pudiera expresar, inmediatamente surgieron también las sectas, y surgió gente que exageró, digamos, en la práctica del Qigong, ¿no? Y hicieron formas sectarias y tal, y milenaristas y posmodernas, digamos, de interpretarlo. Y esto se convirtió en una plaga al final, y de ahí salen muchas teorías de todo lo que luego invadió las redes. Beben mucho de muchas sectas que se crearon en China, que empezaron a creer en los extraterrestres, los lagartos, todas las tonterías que salieron, sobre todo en el principio de YouTube, en el principio de las redes sociales. Mucha culpa las tienen esas sectas, son precursores. Muchos, digamos, de Los Ángeles y de toda esta gente bebieron de precursores asiáticos, al fin y al cabo, y bebieron de muchas sectas de estas, ¿no? Porque muchas sectas de estas, una vez que el gobierno chino vio que hacían daño y que estaba criando incluso a líderes que le contestaban el liderazgo a la propio Partido Comunista,
lucharon contra ellos. Y estos escaparon muchos a Los Ángeles, a California y a Estados Unidos, en definitiva, y siguieron con sus sectas ahí. Y de ahí pues salió pues todo un movimiento milenarista y tal, y se dicen hasta llegó a pues los David Icke y toda esta gente bebieron probablemente de esas sectas que venían de China, ¿no? Y de refugiarse en Estados Unidos, ¿no? La página 68 tenemos la teoría sobre que China nunca dejó de ser mística. El Partido Comunista reemplaza al emperador. Bueno, eso es la gran teoría que va a atravesar todo a lo largo de todo el libro, ¿no? En la página 68 se hace más evidente, lo dice de forma explícita, sobre que él teoriza sobre que China nunca se ha desembarazado del todo de su pasado, ¿no? Pero bien, aquí yo contestaría, ¿y quién sí, ¿no? O sea, quiero decir, Europa tampoco no ha dejado de ser nunca romana del todo, ni ha dejado de ser pagana del todo. Ahí tenéis a Nietzsche, ahí tenéis a los nazis, ahí tenemos a muchas señales de que digamos, bajo la capa aparentemente racional de ese siglo de Estados-naciones siempre subyace el pasado, ¿no? Y China, pues yo no la veo muy diferente a los demás, pues evidentemente, ¿no? Que no ha dejado de ser nunca del todo mística y de tener cierto gusto por el misticismo, ¿no? Y que el Partido Comunista ha reemplazado al emperador, pues sí, de alguna forma ahí sí que es una cosa más peculiar China y tal, ¿no? Aquí en Europa no es tan evidente que se haya reemplazado ni algún líder espiritual ni místico por nuestras peculiaridades por otro líder. O sea que la democracia no reemplaza en principio a ningún líder mítico, ¿no? Ni místico. En la página 70 se conecta en Occidente los 5.000 años de antigüedad de la civilización china. Bueno. Sí, bueno, los chinos dicen que tienen 5.000 años continuos de civilización y aquí en Occidente se contesta esta afirmación porque se dice que ahí exageran un poquito los chinos con esto y hay bastante contestación a nivel académico sobre que eso sea cierto, ¿no? Así que de momento lo iremos dejando aquí y creo que intentaremos hacer una segunda parte y... porque me faltan muchas notas, ya podéis imaginar. Con esto he leído solamente una página de mis 11 páginas de notas, o sea que aún faltan muchas notas, que evidentemente ya habéis visto que se ha hecho ameno, porque muchos de esos 47 minutos que llevamos han sido de introducción y de resumen, etcétera, y luego ha entrado realmente al trapo, pues quizás los últimos 15, o sea que esas 11 páginas de notas, que además no son páginas enteras A4, o sea, son páginas pequeñitas y escritura muy apretada, por lo tanto se convertirán en poco más de otros 40 minutos, me imagino yo, 45 minutos de resumen, ¿vale? Así que os emplazo a la segunda parte y lo que digo siempre, si se os hace largo ese tipo de resúmenes y de cosas, coño, no hace falta que uno lo escuche de una sola vez, se puede ir escuchando pues poco a poco, incluso tomando notas, etcétera, y lo podéis hacer durar por, no sé, en varios visualizados, ¿no? En varios... escuchar podcast, ¿no? En ese caso hay que visualizar porque estoy en YouTube, pero me refiero se puede hacer en varias veces, no hace falta que lo hagáis en un solo golpe, ¿no? Bueno, de momento aquí lo dejamos, un saludo a todos, cuidaos mucho como digo siempre y hasta la próxima.